teología. Antes de entrar en esta materia de Harma Teología, mi pregunta es, ¿qué recuerdan de la clase anterior? A ver, aunque sea una palabrita, yo quisiera que sea una palabrita, a ver si de pronto tienen esa retentiva fresca. Ya. ¿Se acuerdan que estuvimos sondeándolo un poco la materia? A ver, ¿qué recuerdan de lo que hablamos el lunes pasado? La doctrina del pecado. Pero por favor, sea breve, porque ahí se levantan varias manos. Espérense, tranquilo. A ver, ¿quién levanta su manito y dice, yo recuerdo tal palabra? A ver, a la una, a ver, sí. Significa reconocimiento del pecado. Reconocimiento del pecado, ¿ya? Hamartía. En sí no es reconocimiento del pecado, sino la materia que es doctrina del pecado. Sí. A ver, ¿quién más recuerda? Gracias, Ana. ¿Quién más recuerda? A ver. De la línea que cuando estaba directa estaba libre de pecado, Amén. estaba como zigzag, esa era la línea. Amén. Mira, la hermana recuerda ese gráfico que hicimos, ¿no? Ese fue mi concepto. Cada cual saca su propio concepto. Y yo más o menos saco la conclusión que una línea recta significa vivir conforme Dios manda, y cuando está un poco irregular, así como zigzag, quiere que está desviado. Entonces, la línea irregular significa justamente lo que es apartarse del Señor e ir en pos de alguna actividad que no tiene que ver nada en relación con la santidad. ¿Alguien más recuerda algo? Una palabra griega que significa pecado. Amén. ¿Se acuerdan el concepto completo de Harma Teología? ¿Y su palabra original? ¿Te acuerdas que la Hamartía y logos. Nuevamente en esta materia se une al final de la palabra logos, que significa disertación o palabra, y hamartía, que es pecado, o sea, es la ciencia prácticamente que estudia este mal comportamiento del ser humano. ¿Quién fue el primer hombre que pecó? No lo señalan. Adán y Eva falló, y tristemente por este varón nosotros fallamos también, ¿no? Pero la gracia del Señor nos permitió salir. Amén. Bueno, ese día no teníamos nosotros material en nuestra mano. No teníamos. Pero los que tienen ya a disposición su libro, por favor vayamos a la página número 8. Página número 8. ¿Perdón? No le escucho, esa pregunta está larga. Una preguntita, Sí. ¿por qué no ha puesto lo de malos números? Solamente en la primera se ve que tiene números y el resto tiene así bien ¿Y qué pasa? colecciones. Así bien. Las páginas. Además, tiene el número de páginas. Ah, no, es que hay varios libros que están ahí incluidos. Pero los otros también había varios libros y Ah, no, porque ya esos libros vinieron así. Ya llegaron así. Le ponemos nosotros el número. Hay que ponerlo uno mismo y ya está. Ahora ustedes se van a poner un numerito un día que esté libre, porque también es ocupadísima. Se dedica a poner los números. Bueno, quisiera que alguien aquí presente en la sala, por favor, le dé lectura al literal B que dice el pecado permitido. ¿Alguien le gustaría leer? Una de las más grandes preguntas y respuestas de todos los tiempos ha sido: ¿por qué Dios, en su infinita sabiduría y poder, pudo haber permitido la entrada del pecado en el mundo? Filósofos, teólogos y científicos han luchado para resolver este problema que obviamente está fuera del alcance de su habilidad. Quizá lo mejor que uno puede decir es que Dios permitió que el pecado entrara en el mundo por razones que van más allá de nuestro entendimiento. Ciertamente, Él no estaba tomando advertidamente sus propósitos sagrados, no había sido impedido, ni Él estaba tratando de salvar algo del naufragio imprevisto. Esto no es para decir que Dios planeó que el pecado, con toda su maldad y sufrimiento, viniera al mundo, solamente por los buenos propósitos conocidos por Él. A pesar del sufrimiento que esto causaría y el horrible
luego en la tierra. Y Lewis Sperry Chafer ha enumerado 7 razones sobre el permiso divino del pecado. Amén. Ahí en sus cuadernos de notas, ustedes van a investigar para la semana que viene quién es este personaje. El nombre es Lewis Sperry Chafer. No es Charlie Chaplin, por si acaso. ¿Se acuerdan que el trimestre pasado se mandó a investigar de un personaje? Juan Calvino. Creo que también se investigó de otro. No, creo que no fue. Sí. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Sí saben cuál es la idea de hacer esta investigación? ¿Quién es este personaje? Para al menos tener una base sólida y al menos creer cuando él justamente asienta aquí su conocimiento y tener nosotros como base decir, bueno, tal persona está afirmando también lo que hizo o lo que vio o de acuerdo a sus estudios. Entonces es muy bueno investigar las personas que se las ponen como ejemplo aquí. Amén. Entonces para el próximo lunes, Dios mediante, tenemos ese tipo de deber. ¿Cuál es la idea, mis santísimos? No solamente investiguen hacia tal parte, trate de averiguar quién era este personaje, cuál era su tesis, ¿sí? ¿Puede continuar leyendo, mi santo, por favor? Amén. Dice, el reconocimiento divino de la libre elección del hombre. Evidentemente es el propósito de Dios asegurar para su propia gloria una compañía de seres que estén poseídos de esa virtud que es el resultado de una victoria sobre la maldad, libremente elegida. Pero el hombre no puede elegir entre el bien y el mal si no existe el mal. Sí, por favor. El valor específico de seres reunidos. De acuerdo con las escrituras, Dios no es revelado como uno que busca evitarlos. Dios no es revelado como uno que busca evitar los asuntos que surgen a causa de la presencia del pecado en el universo. Él podría haber creado seres inocentes, no caídos, sin capacidad de error, pero si deseaba almas redimidas, purificadas por la sangre del sacrificio y obtenidos a un precio infinito. La expresión de tal amor y el ejercicio de tal sacrificio solo era posible si el pecado estaba presente en el mundo. Amén. Hagamos una pequeña pausa aquí y vayamos a recordar algo concerniente a este tema y tocante a este tema cuando Pablo habló a los hermanos de Roma. Pablo habla a los hermanos de Roma justamente en el capítulo 8, y habla acerca del pecado que mora en el ser humano. Realmente ya ahora nosotros tenemos el concepto de lo que es pecado y su palabra original en la cual lo hemos venido analizando. Y realmente el pecado, mientras no haya habido una observación si es pecado o no, el ser humano podía transitar, por eso que se lo conoce como el pecado permitido. Porque el ser humano sin Cristo puede odiar y permitidamente pasa desapercibido en medio de su comunidad, una comunidad que no conoce de Dios. Mire esta situación, ¿no? La gente que ha llegado y vive, se alimenta, sustenta a su familia de los asaltos, robos, y es un diario vivir de ellos. Pero hasta que la luz del Evangelio no ingrese en ellos realmente no podrán prácticamente ponerle énfasis si verdaderamente es un pecado fuerte o no. Tal vez ellos dicen, no estoy bien delante del flaco, saben decir, o sea, delante de Jesucristo, no me siento bien, dice, algún momento yo me he de incorporar, pero solo lo dicen prácticamente de los labios hacia afuera, porque no tienen un conocimiento contundente acerca de lo que es el pecado. Por esta razón se lo conoce como un pecado permitido, por las razones, redundando la palabra, de que el ser humano está pecando, haciendo muchas cosas y prácticamente, no digo que no se da cuenta, sino que no le pone atención si está pecando o no. Ahora, cuando nosotros como pueblo de Dios hemos venido al conocimiento de la verdad,
medio fallamos en algo, ¿qué hacemos? Pedimos perdón y nos sentimos mal. Uy, Dios. ¿Alguna vez se nos salió una mala palabra? Sí, quizás sí. Dios mío, ten misericordia. O sea, la palabra de Dios iluminó tanto nuestro pensamiento que prácticamente hizo que el ser humano reconozca que peca y que puede pecar a menudo. Yo conocí a un varón de la iglesia de, bueno, una de las iglesias, obviamos por ética el nombre y denominación, y él me preguntaba que cómo es la organización nuestra y cómo nos saludábamos. Entonces yo les dije a él que nosotros, la mayoría, nos damos un abrazo, nos damos un beso en la mejilla, los varones iguales y mujeres también. Y él dijo, ¿los varones le dan un beso a las mujeres? Y le digo, sí, ¿qué tiene de malo? Varón, y no se le levanta la carne. Así como usted me escucha. Digo, no, ¿qué te pasa? Varón, yo no puedo hacer eso, dice yo. Mejor no, le doy la mano a una hermana, Dios le bendiga, o mamá de lejito. Varón, entonces tú no has nacido todavía, le digo de nuevo. Claro, porque si una persona nace de nuevo, ¿sí o no? Nace de nuevo. El Espíritu de Dios dice que debemos saludarnos con ósculos santos. O sea, usted le puede dar un beso a su hermana, ya sea en la frente o en la mejilla, y decirle el Señor te bendiga. Y es un saludo santo de parte de Dios. O de pronto un abrazo, un estrechón de mano, pero tiene que ser de todo interno corazón. Pero cuando dijo el hermano ahí, de pronto esa malicia, yo le dije a él, frontalmente le digo, entonces tú no has nacido de nuevo. Porque toda tu vida entonces nunca podrás tener un roce con alguna sierva de Dios y darte un estrechón de mano, porque tu mente anda pensando cosas malas. Le digo, varón, vaya, dése un bañito con la sangre de Cristo, le digo. Vaya, hágalo, le digo, porque no está bien eso. Ahora, ¿a qué se atribuye esto? Se atribuye a esto que él todo lo veía como pecado. Le daba la mano a una hermana, uy, eso es pecado. ¿Por qué? Porque su propio pensamiento estaba prácticamente obstruido por la situación. Esto creo que, tocante este tema, creo que habló el siervo Tito, ¿no? El pastor Tito, y dijo lo siguiente, que para el inmundo todo es inmundo. O sea, alguien que vive en malicia, todo es malicia. Decía una vez alguien que quizá no forma parte de la escritura, simplemente es un pensamiento, un diario vivir, que el celoso, el que es celoso siempre, es porque algo anda haciendo. El que es prácticamente inseguro es porque también algo anda haciendo. Entonces, si alguien vive una vida tranquila, no está comprometido con nada, vive tranquilo, es decir, entonces su propia vida también la tiene tranquila. De tal manera que analizando aquí este libro y su material, nos da a entender, de acuerdo a la palabra del Señor, que cuando el Espíritu de Dios toma control de nuestra vida, en ese momento sale a relucir todos los mínimos detalles que antes se los conocía como un pecado permitido. Ustedes recordarán algo, hace muchos años, antes de conocer a Jesús, podíamos haber tenido enemigos y no nos iban ni nos venían. Estábamos tranquilos. Y a veces hasta de pronto virábamos la cuadra anticipadamente por no tocarnos con ellos, pero andábamos tranquilos. Pero ahora que hemos venido a los pies de Cristo, queremos hacer la paz con todo el mundo, menos con Satanás. Pero con todo el mundo queremos darle la mano, Dios le bendiga, ¿cómo están? Y se terminó el asunto porque la luz del Evangelio ingresó a nuestra vida e hizo ver dónde estaba el pecado. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis santos? No hay ninguna. Miremos entonces, por favor, avancemos al punto 4, hermano Jordi, por favor. La instrucción de ángeles. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, según Efesios 3:10, a esto se le reveló que
administraban las cosas que ahora os han anunciado, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 Pedro 1:12. De estos Amén. versículos es posible concluir que hay ángeles observando a los hombres en la tierra y aprendiendo hechos importantes a través de la experiencia presente de los seres humanos. Sería tan importante que los ángeles aprendieran la verdad respecto a aquello que es malo, como lo que ellos aprendieron la verdad de aquellos que es bueno. Pero la adquisición del conocimiento de la maldad a través de observar la experiencia humana debe ser negada a los ángeles, a no ser que la maldad sea permitida como un principio activo en el universo. Amén. Gracias. Saben que antes de nosotros ingresar a lo que son estudios e irnos preparando, yo tengo por entendido, que quizá tal vez usted también corrobore en esto, que la Biblia es la instrucción y es el manual de todo ser humano. A mi concepto yo le llamo la brújula. ¿Sabe por qué yo le llamo la brújula? Porque yo fui Boy Scout a la edad de los 12 años y los Boy Scouts nos enseñaron a nosotros a manejar la brújula. Y el que sabe manejar una brújula, le pueden perder en un bosque, le atan los ojos, le ponen una venda, lo hacen dar 3 vueltas y los scouters, como le llaman a los superiores, lo dejan con una brújula en la mano, una pequeña mochila para supervivencia, agua, y se desaparecen y se esconden en el bosque, pero lo están vigilando porque quien queda a merced del bosque solamente tiene oscilando entre los 12 o 14 añitos. Esa era la edad cuando a mí me dejaron perdido en un pequeño bosque, pero ya me habían dado una instrucción. Entonces cuando me dieron mi pomita con agua y la mochilita con las provisiones y la brújula en mi mano, como ya la sabía manejar, para mí fue tan sencillo llegar al campamento, que solamente la brújula siempre va a señalar al sur por los polos emanados, y el resto, si el campamento queda al norte, oeste, al suroeste, es facilito. Entonces usted la ve y se va moviendo y empieza a caminar conforme la brújula lo va guiando. Yo llegué al campamento, pasé por unos esteros, me acuerdo, y unos matorrales, pero sin saber que detrás de mí venían los superiores, o sea, las personas de ya mayores de edad, oscilando entre los 28 años a la edad que yo tenía, entre 12 y 14 creo, y ellos me venían observando y yo llegué al campamento. Pero ¿cómo llegué? No por mi habilidad, sino por el conocimiento adquirido y puesto en práctica. Ahora, la Biblia, por eso yo le llamo a la Biblia el manual y lo llamo también la brújula, porque es la Biblia que nos lleva a toda verdad y ella nos guía al conocimiento de la vida eterna y nos enseña lo que es el pecado, qué es lo que está al norte, qué es lo que está al sur y qué es lo que está justamente frente a nuestros ojos, que es justamente puesto los ojos en Cristo Jesús, dice, ¿no? Que es el autor y consumador de la fe. ¿Amén o no amén? Amén. Ahora, tenemos una Biblia en nuestras manos, pero en la Biblia, en su totalidad, óigame bien, la Biblia es el extracto, pero el estudio que tenemos en nuestras manos, tales como libros, son aquellos que nos van a ayudar a entender un poco más lo que es la Escritura. Si usted hace una pequeña observación, la Biblia, hoy últimamente la llenaron prácticamente de mapas, más de 14 mapas. Estamos hablando de un área geográfica, pero cuando nosotros tenemos lo que es la Biblia pura, la Biblia, las primeras Biblias, ellas carecían de mapas. Pero, ¿qué hizo la ciencia? De acuerdo a las coordenadas que la Biblia sí da las coordenadas. Entonces lo que hace la ciencia es ubicar los mapas, y cuando usted quiere prácticamente centrarse en lo que es la tierra de Moab, la tierra de los hebeos, acude al mapa y lo ve, pero en la Biblia prácticamente lo dice que quedaba al norte o quedaba al sur, y sencillamente el mapa lo indica con exactitud donde queda. Al estudiar nosotros la palabra del Señor
Y al entender justamente o ir entendiendo lo que significa pecado, nos damos cuenta realmente que, quizá al concluir este estudio, que mirar mal a un hermano es pecado. O sea, solo con mirar mal. Porque la luz de la palabra de Dios ingresa a nuestro pensamiento y nos damos cuenta que estamos mal. No con esto le voy a decir que tenemos que retirarnos de este estudio, porque me va a descubrir muchas cosas. No, mejor, porque por medio del estudio de la palabra del Señor, yo voy a descubrir si realmente sigo siendo un varón de Dios, usted sigue siendo un varón de Dios, las damitas unas siervas de Dios, o si algo nos falta para adquirir y poner en orden nuestras vidas. Amén o no amén. Amén. Entonces es importante los estudios. Aquí prácticamente lo que estamos viendo, y yo estaba corroborando con ustedes, es el libro maravilloso, y quiero verlo con ustedes, es el libro de Romanos. Ayúdenme por favor con su Biblia en el libro de Romanos. Este libro de Romanos, creo que la mayoría de nosotros ya tenemos su concepto claro, quién lo escribe y para quién. Desde el capítulo 7, mire, desde el capítulo 7, capítulo 6, habla muertos al pecado. Capítulo 7, versículo 7, dice el pecado que mora en mí. Wow, increíble, ¿no? Y voy a leer unos versículos, unos ciertos versículos. No quiero filtrarme profundamente en esto, pero quisiera avanzar en el versículo 8, por ejemplo. Más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Increíble, ¿no? Mire que este hombre no sabía que codiciar era pecado. Él no sabía que matar y perseguir y arrastrar a los cristianos, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 7 en adelante, él no sabía, y él pensaba que sea bien arrastrar a los cristianos con los cabellos y hacerlos meter a la cárcel. Pero cuando la luz del Evangelio, la luz de Cristo entra en su vida, él se da cuenta que realmente estaba pero completamente sucio. Y aquí este versículo que he leído con usted encierra justamente lo que hablamos. Más, dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si nadie enfoca, si nadie señala, prácticamente nadie sabe. Por eso que veíamos nosotros en el folleto los pecados o el pecado permitido. Podíamos haber hecho muchas cosas y estaba permitido porque nadie nos decía nada. Pero la luz del Evangelio iluminó nuestras vidas a tal punto que hoy nos damos cuenta que no debemos odiar ni tratar mal a nadie, sino por el contrario, hacer las cosas como Dios lo manda. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis santos? Yo sí les pregunto, ¿está todo claro? Amén. Ahora, vayamos un ratito, por favor, a continuar en el folleto. En el literal 2, aquí, justamente donde están los signos, números romanos, dice el origen del pecado. Antes nosotros pensábamos que el origen del pecado era Adán y Eva. Y a raíz de los estudios nos damos cuenta que el origen del pecado comienza en los cielos. Increíble, ¿no? Claro. Pero si no hubiésemos tenido un conocimiento de acuerdo a un estudio, podríamos decir y asegurar 100% que el pecado se inició cuando Adán y Eva fallaron. Pero no comienza ahí, comienza en el cielo. Cuando se reveló Satanás, que el Señor lo reprenda, y se revelaron
todos sus súbditos. Entonces ahí comenzó, se vio la maldad en ellos y fue despojado de los cielos. Ahora esta parte es muy importante, que si alguna vez nosotros tenemos un diálogo con alguien, no sencillamente encerramos la palabra el pecado comenzó en los cielos, porque se puede malinterpretar que Dios permitió muchas cosas en el cielo. Entonces, si vamos a dar una explicación a alguien tocante este tema, sería que realmente detallemos todo, que el pecado se inicia ya por la maldad que se encontró en este ángel caído llamado Satanás, que el Señor lo reprenda. Fue descubierto su pecado y fue lanzado del lugar, según como lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás descendió con gran furia sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces él ingresa, viene acá a la tierra furiosamente a hacer caer a la primera pareja. Entonces prácticamente lo que estamos observando es que el inicio es despojado de los cielos y su segundo trabajo que hizo fue justamente tratar de destruir la creación de Dios. Amén, mis santos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está bien? Ahora, este literal 2 dice el origen del pecado. Debe ser comprendido que el pecado no tuvo comienzo aquí en la tierra. El primer pecado fue cometido en el cielo. El cielo fue manchado antes que la tierra fuera dañada por su horrible presencia, lo que hizo el demonio. Pero miremos un ratito, vayamos un ratito a la Biblia. Me estoy recordando una cita bíblica importante, creo que es Ezequiel 28. Ya voy a concluir con este libro, ¿sí? Creo que es Ezequiel 28. El Señor es mi pastor. Por el 16, 17. Del 16 al 17. Bueno. Bien, Ezequiel 28, versículo 11 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro. Verso 13, allá, el verso 13, póngame atención desde el verso 13, subráyelo, dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónices, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro, y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. O sea, parece ser que este es ángel caído, antes de lógicamente ingresar al pecado, era un ser muy especial y Dios lo tenía en alta estima, y aquí prácticamente está dando a entender su vestimenta, que era un personaje importante. Ahora, verso 14 dice: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Hasta ahí quiero llegar. Pero miremos y analicemos perfectamente esto. Dice que él fue creado a perfección. El día que se lo creó, da a entender en parábolas que hubo hasta una fiesta, hubo regocijo, se tocaron flautas y tambores, pero el Señor lo desechó. Ahora, a la parte donde yo no he llegado a observar en el área profunda,
es si este versículo, si este libro corresponde a un antes o a un después del libro de Apocalipsis. Porque en Apocalipsis capítulo 12, verso 5 está más o menos corroborando este texto que dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás descendió con gran poder y furia sabiendo que le queda poco tiempo. Y aquí dice que en el Edén él estaba. La pregunta es, ¿qué hacía él en el Edén? Se supone que entonces estos mismos demonios estaban observando cuando Dios estaba formando al ser humano. Ahí lo dice, estabas en el Edén. O sea, observando cuando Dios hizo al ser humano. Ahora, Dios hace al ser humano, a Adán y a Eva, e inmediatamente, no sé cuánto tiempo habrá pasado, porque cuando hablamos de la época de Adán y Eva, estamos hablando de procesos de tiempo que tenían muchos años. O sea, pudo haber pasado 200 años para ser tentado Adán, no dice la Biblia, pero de acuerdo a las cifras, sí se puede llegar a pensar, porque acuérdense que los hombres más antiguos vivieron casi 1000 años. Engendraban recién cuando tenían 300 años, 500 años, recién se casaban. Acá ni muy bien, mejor no hablamos de eso, ¿no? Sí, mucho marisco y mami, me quiero casar. Espérate, mijo. Y allá. Bueno, no mira a nadie, tranquilo. Siempre la mirada al frente para analizar el caso, ¿no? Ahora, este personaje pudo haber tentado a Adán quizá después de 100 años, 200 años, 300 años. Pero el objetivo que él se planteó sí lo logró, hacer caer a Satanás. Perdón, a Satanás hacer caer justamente a Adán. Entonces ahí vemos el segundo pecado que justamente se efectúa. Uno iniciándose allá arriba, despojado, y el siguiente aquí en la tierra. ¿Cómo se descubre todo esto? De acuerdo al pasar de los años, de acuerdo a la época en que el apóstol Pablo escribió, como les dije desde el capítulo 7, se podía pensar que era hasta un pecado permitido, pero cuando la luz del evangelio ingresó, entonces salió también a relucir el pecado. Pablo dijo que codicia era pecado hasta que ingresó la palabra y me hizo ver que estoy mal codiciando. Amén. ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Qué tenemos entonces para el lunes con esta materia? Una investigación de West Flowers. Una investigación. Bien.